Te hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo... Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Se abre una vez más el micrófono para nosotros en este programa que se llama Tiempo de Esperanza. Tiempo que Dios de su gracia nos regala para esperarlo, a Él. A Él con todo lo que ha prometido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Quien les habla, Walter Buceta, en el 104.9 del dial de la frecuencia modulada en esta radio amiga, hermana, que se llama JCB, Jesucristo Bendice. Raúl Ibáñez, mi amigo, mi hermano. Buen día. ¿Qué tal? Así secamente, buen día. Buen día. Hola, 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 despiértense. Jan ahí atendiendo la tecnología. Buen día. Gracias, Jan. ¿Por qué no se pone el micrófono? Está ahí a... Cabecea. ¿Por qué no tiene la pantalla? No, es que en realidad se esconde ya en la pantalla. Hoy no anda la pantalla. No, hoy no. Pero está, sí, pero él no quiere confrontar el micrófono para hablar. Bueno, hoy no lo tenemos a Andrés. Hola Andrés, te mandamos un saludo si es que estás escuchando la radio, pero lo tenemos a Javier atrás del vidrio. ¿Qué hace, Javi? Gracias. Una alegría volverte a ver, Los teléfonos son el 42640686 en líneas rotativas. Llámenos. JCB retransmite por un montón de lugares que ya los hemos dicho infinidad de veces y la grilla en la radio lo dice. Hermanos, amigos, hoy vamos a tratar un tema, como siempre, que a nosotros nos parece más que interesante en lo personal, porque el Señor siempre se encarga de mover las aguas para que a uno lo inquiete. Su vida, la de Él, la de Dios, porque en Dios todos nos movemos, los que sabemos que en Él nos movemos y los que no saben que en Él nos movemos. Él abre su mano, su boca, y toda su creación tiene lo que necesita. Queremos alentarte en esto y queremos darte ánimo y darnos ánimo. Así que vamos a andar por el libro de Romanos. Saben que nosotros siempre decimos que tengan la palabra de Dios y comprueben por ustedes mismos, la palabra de Dios escrita, por supuesto, porque la palabra de Dios, como pan de vida, Él la ha prometido para cada uno de nosotros y la tenemos en su Espíritu Santo. Así que vamos a estar tratando un tema que nos motiva a nosotros y esperemos que los motive a ustedes también y que sea desesperación y comezón de ustedes de saber y de creer que somos pecadores perdonados. ¿Sabes, Walter? No sé si nos motiva a nosotros. El Señor hace que nos motive a nosotros, que es distinto, me parece, porque vos fijate que por ahí los oyentes piensan que nosotros venimos con un discurso armado, en lo cual decimos, bueno, vos Walter decís tal cosa y yo digo tal otra. O estudiamos esto y así es. Y no es así. Porque si no sería algo muy formal, no sé cómo llamar la palabra. Sí, un libreto preparado. Un libreto preparado, ¿viste? Estudiado, claro. Memorizado. Y no solamente eso, sino que estaríamos diciendo que que los dos pensamos exactamente igual. Y no es así. Si nos conocieran, somos tan distintos. Es que no solamente nosotros, sino todos los grandes hombres de Dios fueron distintos y son distintos, y gracias a Dios que es así. Por eso tenemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. Eran 4 personas totalmente distintas. Y sin embargo están hablando y escribiendo sobre un hecho. Sin embargo, los 4 escribían distintas cosas, no fueron iguales, parece. O sea que eso fue al principio, yo creía que eran iguales, pero no son. Cuando vos te pones a leer detalladamente, no son iguales, es distinto, porque uno tiene una personalidad y una forma de ver, así como nosotros, ¿viste?
Bueno, eso fue discusión desde la escritura, tomó forma doctrinal, por así decirlo, y se empezaron a juntar, bueno, ¿qué escribió Juan? ¿Qué escribió Mateo? El hombre tiene casi la obligación personal de sistematizar las cosas para entenderlas, ¿viste? Las quiere entender, las quiere como si fuera sí, decilo. No, y bueno, pero fíjate, por eso que los científicos no creen en Dios. Porque ellos quieren la evidencia concreta, ¿viste? Bueno, vamos a andar hablando de ese tema, ¿no? Y sí, vamos a ir hablando por ese tema, porque justamente las evidencias de lo que Dios ha dicho, del Evangelio, ¿no? Claro, porque ahí está la buena nueva. La buena nueva, porque la salvación o las buenas nuevas, ¿en qué se basan? En que yo tengo evidencias de lo que Dios hizo en mí. Ese fue el error, es lo que es mi pensamiento, ¿no? Por supuesto, mi creencia, de lo que ocurrió en el tiempo, y que trajo oscuridad sobre esta tierra. Que esa oscuridad, por supuesto, que estuvo permitida o sabiendo que iba a ocurrir, porque nada de esto escapó a Dios ni escapa a Dios. No es que escapa a Dios, ¿viste? Lo que iba a ocurrir. Concretamente me estoy refiriendo a que a partir de la muerte de los apóstoles, o del último apóstol, ya considerando a Pablo como apóstol. Sí, claro, la muerte de todo, porque Juan murió, fue el último que murió, los últimos apóstoles. Yo estoy diciendo que como cierre de la historia, por así decirlo, allá por el 100, ya antes, el año 100, ya antes de eso, el Señor a través de sus hijos fue diciéndoles que se iba a producir una tergiversación del Evangelio, que se iba a producir esa tergiversación. Te hago una pregunta, Raúl. Sí. Cuando vos decís tergiversación del Evangelio, es casi similar a lo que nosotros tenemos como casi línea editorial, que es la tergiversación del carácter de Dios, de la persona, de lo que es Dios. Lo que ocurre, la repito, a ver, dale, porque estaba mirando sí, tenemos un inconveniente técnico y bueno, pero no importa, vamos adelante. Vuelvo a reiterar la pregunta y por favor la audiencia acompáñenme en el pensamiento. Cuando vos decís que hubo una tergiversación del Evangelio después de que murieron los discípulos, que ya había sido anunciada esa tergiversación, esa confusión a través de los tiempos, de generación en generación, ¿eso es lo mismo que tergiversar el carácter de Dios? Claro, todo lleva una cosa, lleva a la otra, porque vos fíjate que qué problemas o qué consecuencias trae el tergiversar el carácter de Dios. ¿Qué consecuencias puntuales? Te estoy preguntando, puntuales, ¿viste? A ver, yo tergiverso el carácter de Dios hoy, que está. Ahora, ¿qué consecuencias se producen al yo tergiversarlo? Te voy a dar una, por ejemplo. Creo en el infierno. Porque al tergiversar el carácter de Dios, de lo que Dios es, misericordia, amor, que no está nada eso, hace que yo crea en algo que no es de Dios o no es propio de Dios, ni del carácter de Dios, como el infierno, por ejemplo. Te puse esa, te tiré esa. Sí, que incluso pueden hacer de un prejuicio, no de algo, hablando de evidencias, ¿no? Por ejemplo, hablábamos nosotros también de la evidencia al principio, que es un prejuicio. Viste que hay un cuento, un chiste que da vueltas por ahí, que un hombre se queda con el auto en la ruta y necesita un crique. Entonces, mientras va caminando hasta la casa, va pensando, ¿qué voy a ir a las 4? Pues se queda a las 4 de la mañana el hombre. ¿Qué voy a ir a pedirle un crique? El hombre me va a matar a las 4 de la mañana. ¿A quién se le ocurre ir a pedir un crique? Y se va pensando y hace prejuicios sobre hasta el momento que encuentra. Entonces, cuando el hombre abre la puerta, en vez de solicitarle el crique,
dice una barbaridad, Sí, ¿no? sí. Yo sé que vos me das a mí Y incluso lo insulta al hombre y le dice, haga con el crique lo que quiera, algo por el estilo. Eso es lo que pasa con el hombre al respecto de las cosas. Hace en su cabeza ideas sí, de cosas que no son tal. sí. Y con el Evangelio pasa igual, ¿no? Que es exactamente igual pasa. Por eso vos es que, a ver, durante el profeta Daniel, en su momento, dijo palabras que Dios quería que dijese. Dijo que iba a haber 1260 años de oscuridad sobre esta tierra, y en la cual los cristianos iban a ser perseguidos, y eso se cumplió con fecha, día y año, y también profetizó el día que iba a terminar. Y eso fue en el año 1798. Estamos hablando de la oscuridad que se produjo a través de la Iglesia Católica Romana, ¿viste? Cuando trajo tiró un manto de oscuridad sobre el carácter de Dios, sobre lo que es Dios, la persona de Dios. Sí, que terminó con la Inquisición. ¿Viste? O sea, en ese tiempo se levantó lo que era Dios, ¿viste? Un Dios tirano, no me salen otras palabras, ¿viste? Perseguidor, sí. Oscultor, Sí, claro. Intrometido supuestamente por santidad en los pecados de las personas. Sí, sí. Y decía de que el hombre solo podía lograr el perdón a través de determinadas obras, ¿viste? Y esas obras no eran solamente obras corporales, sino obras económicas. Sí, además en la tortura lo que existía, con un Sanedrín, con un grupo de religiosos, mientras te torturaban te pedían una confesión, que vos confesaras que Dios era Dios. Y eso está lejísimos del carácter de Dios. Sí, bueno, por eso te digo, la Iglesia Católica Romana tiene un manto de oscuridad, 1260 años de que se produjo la Inquisición. Fue tremendo, ¿viste? Lo que pasó en la historia. Uh-huh. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué viene a acotación de esto? Porque lo que se había hecho, se había oscurecido el carácter de Dios. De ahí viene que se produce el nacimiento nuevamente a la luz, a través de que uno de esos monjes que pertenecían a la Iglesia Católica Romana, que era Martín Lutero, este hombre hacía todo lo que la Iglesia decía para obtener el perdón de los pecados. Se supone que era obediente al respecto de los mandatos. A los mandatos de la Iglesia, sí. No de la palabra, claro. ¿no? De lo que decía la Iglesia para poder alcanzar eso, la salvación. O sea, era flagelos, ayunos, oraciones terribles. Oraba, ¿viste? Vivía sumido en oración, ¿viste? Bueno, hacía todo lo que se puede ocurrir un hombre, lo hacía él. Pero no alcanzaba él el perdón de los pecados. Y la historia dice, no lo digo yo, sino que la historia dice, te lo comentaba, dice que cuando él fue al Vaticano, llegó al Vaticano y otra de las cosas que se hacían en el Vaticano para alcanzar el perdón era subir lo que se llaman las escaleras de Pilato, que están en el Vaticano, y que supuestamente esas escaleras estaban salpicadas con sangre de Cristo cuando llegó al tribunal. Viste que lo llevaron y le iban pegando, entonces Jesús iba sangrando. Y entonces la obra era que tenías que subir arrodillado todas esas escaleras, orando y pidiendo el perdón, ¿viste? Claro, Lutero ya, ¿viste? Venía con su cabeza, dice que es una locura, ¿viste? Pero ahí lo pudo visualizar. Entonces dice la historia escrita que Lutero llegó hasta la mitad y se volvió, porque él dijo: ¿cómo hago yo para presentarme ante Dios? No, él no podía, no, ahí pudo vislumbrar, no fue un momento, sino que fue un momento que empezó a ver, ¿cómo hago para pararme yo frente a Dios?
y yo decirle, Señor, mira, todo lo que hice para tener tu perdón, era inalcanzable para él. Entonces ahí fue donde comenzó a investigar y siguió, ¿viste? Porque el Espíritu lo estaba llevando al perdón de los pecados, ¿viste? Y ahí fue donde descubrió, por este versículo que queremos leer, léelo, eso está en Romanos. Estamos en el capítulo 1 de Romanos 16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. ¿Querés que lea el 17 también? Sí, sí, sí. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Bueno, ese fue lo que le estalló en la cabeza a Lutero, ¿viste? Y eso fue lo que produjo lo que se llama la Reforma, por la cual trajo luz al mundo, porque ahora el hombre encontraba la solución a ese problema, el problema de los pecados, que, como leíste vos en tu versión, eso proviene de Dios. O sea, en Lutero, como nosotros tratábamos de justificarnos ante Dios haciendo cosas, ¿viste? Tradiciones, obras, ir a la iglesia, qué sé yo, mil cosas, ¿viste? Pero acá él descubre eso. Dice que no me avergüenzo del Evangelio. Y ya acá vemos la tergiversación de lo que es Evangelio, porque acá está hablando de lo que... No me avergüenzo del Evangelio. ¿Pero qué era Evangelio? ¿Qué era y qué es? Hoy se tergiversó. Porque el Evangelio no es esto que estamos leyendo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, el Evangelio es poder de Dios para que yo me salve, para que se salve el Lutero y para que nos salvemos todos. El Evangelio es poder para salvación. ¿Pero qué es Evangelio? Es esto que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo entendés esto, Walter? ¿O cómo entendemos? Y yo le podría dar una explicación intelectual. En el día a día lo vivo, porque el Espíritu me muestra que soy pecador y mis actos también. Es como un doble, como si fuera un doble camino, pero es único el camino. Porque yo necesito, vos que estás, si es que nos te estás prestando atención y nos seguís en la meditación, todos necesitamos saber lo que somos. Cuando vos sabes que no sos lo que crees, sino que sos peor de lo que crees, o sea que sos malo de base, malo de formación, malo de constitución, no de constitución, plaza constitución, sino de que el ser mismo es malo, es maldad, estás en problema. Yo estoy en problema, porque yo le contaba a mis hermanos un hecho ayer. Yo hice todo mi trabajo, todo bien, la gente quedó conforme, me pagaron en la semana, me senté en el auto antes de que cayera el sol, el viernes oré, agradecí para recibir el sábado, fui con el auto, en la esquina casi me chocan, el hombre se bajó, me quería pegar con el hijo y yo me hubiese bajado con un fierro y lo hubiese... Entonces yo decía, Señor, ¿dónde está todo lo que me enseñé, todo lo que sé de vos? Todo lo que me enseñaste. Claro, porque eso te surgió, los pensamientos afloraron lo que sos. No, nada sirvió, en ese segundo nada servía. Mi desesperanza fue muy grande. Entonces Dios de a poco me fue calmando, o yo me fui calmando, no sé bien. La calma vino. No sé, la calma vino. El milagro aconteció. Pero el milagro más grande aconteció porque este es el milagro. Que Dios, en esa posibilidad que Él consiguió también de mostrarme que soy pecador, me muestra a mi Salvador. Entonces, fe ¿en qué? ¿En que yo voy a cambiar y no voy a volver a cometer el mismo error que cometí ayer a la tarde? No, yo ya no tengo fe en eso, gracias a Dios. Mi fe está puesta en el consumador de la fe, en aquel que se hizo como nosotros,
una criatura, siendo Dios, para venir a morir, y él sí no tuvo ese pensamiento, como lo tuve yo para con mi hermano, porque yo después le contaba a mis hermanos que esta gente que se bajó del auto, si yo le hubiese pegado es como si le hubiese pegado a Dios, porque son mis hermanos. Sé que parece un pensamiento rebuscado, pero es así. Y la muestra de que soy pecador lo dan mis hechos, me lo muestra el Espíritu Santo, y la necesidad de un Salvador es urgente. Claro, pero por eso, Walter, Para mí, por eso que la tergiversación del Evangelio es eso. En cuanto a lo que leías, Es salvación. Es salvación de tus pecados, no es salvación de tu trabajo, de tu enfermedad, de tu prosperidad, de lo que caramba. Es un gran predicador, claro, un milagrero. No. Cuando por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Pero qué es Evangelio? Pablo mismo lo vuelve a reiterar y lo explica en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, cuando dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ahí les va a decir cuál era el Evangelio que predicaba y cuál era el Evangelio que predicaban todos los apóstoles. ¿Qué estaba hablando? Que, che, Walter, ¿tenés problema? Acudí al Señor que va a solucionar los problemas. Che, ¿tenés problemas? Andá, que te vas a... Ese es el Evangelio que estaban predicando. No, acá dice: el cual también recibiste, en el cual también perseveréis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de lo que Dios hizo en la persona de Jesús, De Cristo, de nuestro Señor Jesús. Vivió y murió y resucitó. Por eso dice que la justicia de Dios, por eso dice en el Romanos, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué es lo que se revela por fe? Se revela que yo ahora veo que Dios me ha perdonado por lo que hizo en Cristo Jesús, y lo que hizo en la persona de Jesús, y yo alcanzo el perdón de mis pecados por eso. Entonces, fíjate vos cómo se tergiversa todo el mensaje de lo que es Dios. Porque porque Dios ha dado el perdón de tal manera que es inalterable y es irretrocedible, no se puede retroceder de ese perdón. Pero aparte, ese es el meollo. Dios ha perdonado definitivamente. Pero aparte, ese es el meollo de lo que se está viviendo en este mundo, que está más allá de lo que está pasando con la violencia, con los problemas económicos, sociales, podríamos citar infinidad de injusticias. Todo eso es consecuencia de pecado. Todo eso se produce por lo que vos dijiste recién. La naturaleza, la raíz de lo que nosotros tenemos, nos hace actuar así. No hay forma que no actuemos así. Y nos mentimos muchas veces, porque yo no digo, sí, yo no soy como ellos, ¿viste? Y de pronto digo, pero que los maten a todos, a los senegaleses que están allá en Nonce, ¿viste? Está bien, pero está bien que yo tenga ese pensamiento, pero eso es lo que me surge. Después digo, no, la verdad que estuve mal, no, pobre. Pero es lo que surge. Claro, la condición humana es la condición humana, porque vos fijate, está bien, hablando del tema de Once, ¿no? Para citar este ejemplo, ¿no? Podemos citar un montón de ejemplos. Sí, podríamos hablar los que cruzan el mar Mediterráneo, los que cruzan a Cuba, de Cuba a Estados Unidos. Pero está en todos lados. Vos sabés que yo había escuchado un informe. Lo mismo de los dirigentes. Yo escuchaba un informe de Walter, un informe mundial, que el problema de los manteros acá en la Argentina no es solamente en la Argentina, está en Roma, en el Vaticano, en Nueva York, en Francia, y mostraban cómo los tratan, o sea, cómo se trata. Pero más allá de cómo lo tratan o cómo no lo tratan, que hay un problema. El problema es la condición humana. ¿Por qué están así? Porque hay opresión. Y no, pero son delincuentes. Sí, pero vamos, empecemos. Es un ser humano. Yo no digo que sea. Yo estoy hablando por qué el ser humano llega a eso. Por una consecuencia de pecado.
el pecado te lleva a esto. Pero yo no soy como ellos. Yo no soy como ellos, viste, digo. Y después cuando pasó, mirá este desgraciado. O sea, soy igual, no mato. Pero pensé en matar y es exactamente lo mismo para la ley. Pero después voy y mato a mi hijo. O mato a mi esposa. Sí. ¿Entendés? Yo no mato, pero es de que cuando estoy en la intimidad de mi hogar, vos desgraciado, vago, atorrante, levantate, anda a trabajar. ¿Para qué te crié? ¿Para qué te di esto? ¿Viste? ¿Y qué estamos haciendo? Puse ese ejemplo, ¿viste? No, hay infinidad de ejemplos que parecen locos, pero no, son así. Ahora después salimos a la calle. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Qué buen vecino, ¿eh? Este hombre, Raúl, qué tipo extraordinario. Va a la iglesia, ¿no? Va a la iglesia. Levantate, desgraciado. ¿Y vos qué estás haciendo? A mi mujer, ¿viste? Huella conmigo. Es toda una hipocresía. Porque en el fondo decimos que no somos lo que somos. Y ahí está el problema. En no reconocer lo que somos. Y el Evangelio trae esto. La obra del Espíritu Santo nos muestra lo que somos. Y eso es muy duro. Porque cuando me muestran... Mirá, vos, Raúl, ¿vos te fijaste cómo trataste a tu hijo? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿A tu amigo Walter? ¿A tu hermano? Lo que pasa, ¿sabes qué? Y ahí me justifico. No reconozco. Y la obra del Espíritu es eso. Que no me lo muestra para condenarme, sino para decirme, quédate tranquilo porque yo sé que sos así. Y por eso, porque sos así, yo hice esto. Envié a mi hijo para que él fuera tu sustituto. Si no, no tenés forma de entrar al cielo. No hay otra forma, porque la entrada al reino de los cielos o las condiciones son una: perfecta obediencia a la ley de Dios. La ley de Dios, pero sí está abolida. Por eso la palabra dice que lo que esperamos, viste que nuestro programa se llama Tiempo de Esperanza, en realidad no es lo que esperamos, es al que esperamos. Viste que Pablo dice, viene con su galardón, con mi galardón, dice Pablo. Porque el galardón es el mismo. Es el mismo. Es nuestra entrada al cielo. La persona de Jesús, Él, con Él, por Él, y para Él entramos al cielo, que lo importante es Él, no es el cielo, pero uno en la ansiedad de querer librarse de este mundo de injusticia y de la injusticia propia y personal, erra una vez más la mira. Una de las definiciones de pecado es no dar en el centro, y la propuesta de Dios es que nosotros demos en el centro, en el Evangelio, que es el perdón, la persona de Jesús, el perdón de nuestros pecados. También hay otra visión: Él cargó con nuestros pecados y murió por nuestros pecados y derramó sangre para limpiarlos. Hemos visto muchas veces la doctrina del santuario acá, cómo eso nos instruye, nos inspira al respecto al perdón de los pecados, cómo hemos sido perdonados en la multiplicidad de facetas, porque el pecado como tal, ese solo acto, ha traído multiplicidad de pecados y de transgresiones. Y vivimos en un mundo donde lo que es injusto parece justo. Por eso los dirigentes te dicen, no, ya vamos a cambiar, esto tiene solución. Cuando nosotros los manteros los acomodemos en un lugar, los pongamos bien lavaditos, planchaditos, ellos paguen los impuestos, pirirí, todo va a empezar a funcionar mejor. Pero eso no es el problema. Ese no es el problema. Hay un problema raíz, ¿viste? La condición del hombre, la opresión. Bueno, yo sé que este tema es espinoso y trae problemas. Bueno, pero vos sabés que, mira, trae problemas, vuelta, pero la palabra de Dios es clara. Me alegra que hayas abierto el libro ahí. Porque vos fijate. Hermanos, vamos a ir al profeta Habacuc. Por favor, síganos con la lectura. Porque vos sabés, Walter, lo mismo. Habacuc, el libro de Habacuc. Es un libro chiquitito que está antes de los evangelios. Vos sabés que justamente Pablo toma este pasaje que leímos hace un ratito, más el justo por la fe vivirá, porque no me avergüenzo del evangelio. Bueno, eso lo toma del profeta Habacuc. Y lo que le dice a los Gálatas,
Ahora te dice, en el capítulo 3, versículo 1, Gálatas insensatos, le dice, ¿por qué retrocedieron de lo que aprendieron al principio? Claramente Cristo crucificado les fue presentado. ¿Por qué vuelven para atrás? ¿Quién les dijo que había que hacer circuncidarse para obras, hacer cosas? Claro, cosas, rituales. ¿Y por qué eso es volver a la injusticia del mundo? Obras de hombre terrenales. Ibas a leer a Habacuc. Claro, porque vos fíjate que en el libro de Habacuc, de donde surge, de donde Pablo descubrió porque Pablo era como Lutero también, era un tipo legalista que pensaba que tenía que salvarse, y es más, fíjate cómo él tenía tergiversado el carácter de Dios, que pensaba que la forma de corregir era persiguiéndolos y matando a los cristianos. ¿Cómo era posible? No entendía, no la tenía clara, no sabía. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz, o cuando estaba muriendo, no cuando murió, cuando estaba muriendo, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no entienden. Ahora, esto no es una cuestión de entendimiento, no es cuestión que vayamos a un seminario teológico, que vayamos, no, esto es la revelación de Dios, porque el Evangelio es una revelación, es lo que Dios nos muestra y nos dice, y no es algo que está dado para los teólogos, pastores, curas, está para todo hombre. No hay que tener título, no hay que tener sapiencia. Por eso que la Iglesia Católica Romana decía, y dice, viste, de que la Biblia, ojo que lo sigue sosteniendo, solo es interpretada por los sacerdotes. Ojo que esto lo sigue diciendo, Sí, sí. No es que cambió en el tiempo y ahora se transformó y ahora está. No. La Iglesia Católica sigue sosteniendo que ellos son los que tienen autoridad para interpretar la Biblia. Y que eso lo tomamos nosotros también. Porque el evangelismo... Y la verdad que el protestantismo ha caído en eso. Claro, ya no es protestantismo. No. Por eso el evangelismo de hoy le dan autoridad al hombre. ¿A quién? Al arzobispo, al pastor, a quien... Al presbítero, al reverendo, claro. Sí. Y vos sabés que... Al anciano y vos sabés que la frase, leí el otro día, Walter, viendo la historia de Lutero, sabés que Lutero llega, cuando ve todo esto, porque él hacía todo esto impulsado por los hombres, ¿viste? Porque era la doctrina de la Iglesia, no la doctrina de la Biblia. Entonces él, cuando descubre esto de la salvación y del perdón de los pecados dado por Dios, dice que él dice, voy a tratar de acordarme, no lo anoté, dice, ahora reconozco que no hay autoridad humana, es solo la palabra de Dios. De ahí surge solo fidium, no sé cómo es que... De ahí, porque él ve que no hay autoridad humana que me pueda decir cómo obtengo el perdón de los pecados. Imagínate, Raúl, él subiendo las escaleras de Pilato. Vos, no es que él subió solo, había infinidad de testigos. Sabés que no solamente infinidad de testigos, no te contesta. Dice que cuando él iba subiendo, iban dos personas que no me acuerdo quiénes eran, que eran dos terribles, hipócritas, perversos, ladrones, que iban obteniendo. Pero el asunto es que seguían después siendo igual. ¿Quién era el esposo de Lucrecia, de Borgia, creo que, ¿no? El duque de Windsor. Bueno, Windsor. Este duque iba subiendo también, ¿viste? Sí. Y él mira, dice, pero ¿y cómo? Si estos son perversos, pero que estaban comprando el perdón. Sí, la bula papal. Pero no era, viste, una cuestión de que sí entiendo y acepto, ¿entendés? Bueno, eso son los testigos. No, pero digo, cuando él dice no hay autoridad humana, porque él en ese momento que recibe esa revelación, él se levanta, no le importa, porque podía haber sido reprimido, condenado, reconvenido, le podrían haber dicho. Claro, porque él no siguió los pasos. De hecho, después le dijeron, pero en el momento tomó la decisión, sí, pero ojo, y no siguió subiendo las escaleras. Pero no solamente que no tomó la decisión, que después se produce lo que se llama, cuando él clava las 95 tesis en el castillo de Wittenberg,
cuando ya, viste, dijo, chao, viste, ustedes son esto, todas tesis en cuanto a lo que Dios decía y a lo que ellos decían. Y ahí se produjo la gran reforma. Bueno, ¿y sabes qué iba a leer? Cuando Pablo dijo, O sea que no vamos a Habacuc. sí, pero Después. viste, nos quedamos con, dice, porque está en 2 de Pedro capítulo 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, se está refiriendo a la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaban siendo inspirados por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es la única, la seguridad, y eso es personal entre vos y yo. No hay un intérprete que pueda decir, no, mira que te dice esto, esto y esto. Sí podemos escuchar, de hecho lo hacemos, viste, opiniones en cuanto a cómo ves vos, Dios, pero no, mirá, Raúl, que esto es así, y así tenés que llevarlo a cabo. Vamos a Habacuc, porque si no se nos va el tiempo. Libro de Habacuc, capítulo 1, dice, ahora eso es extraordinario, porque vos fijate que parece que hace 2500 años de esto, parece que fuera hoy. La profecía que vio el profeta Habacuc. Ahora, fíjate, el profeta ve algo, pero se le queja a Dios. ¿Cómo así? Un profeta que se le queja a Dios. ¿Vos te quejas a Dios? Sí. Pero, ¿sabes qué? Vamos a leer la queja de Habacuc. A ver si coincide con la mía. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Perdona, Raúl, estamos leyendo Primera Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vean molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia. Esa es la queja que ve Habacuc, porque en ese momento el pueblo de Israel estaba viviendo una opresión, y estaba viviendo a su vez una opresión por parte de ellos mismos. No entre ellos, o sea, del Imperio Romano. No existía el Imperio Romano en ese momento. No, esto es anterior al Imperio Romano. Es anterior a la toma de Jerusalén. Es anterior. Es lo que está viendo, que en el pueblo de Israel había injusticia y había sobornos, extorsiones, los líderes religiosos se apropiaban, viste, bueno, y ve violencia, porque todo eso produce violencia. Ahora, vos fijate, y dice, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, porque el impío asedia al justo. Ahora, fíjate, la respuesta de Jehová o de Dios dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os la contare no la creeréis. O sea, a este problema que estaba suscitado, Dios le va a dar un corte, una solución. ¿Cuál iba a ser? Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará, y luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Acá Dios dice, bueno, acá yo los hago pomada todo, ¿viste? Claro, por eso dice, yo voy a hacer una obra que ustedes no lo crean.
aunque ustedes la ven no la van a creer, claro, porque no podía ser posible que Dios hiciera esto con su pueblo. Él iba a decir a los caldeos que vinieran. Esto es suena como medio loco, ¿viste? Es la soberanía de Dios. Ahora bien, si dejamos, podemos decir, porque es muy largo, igual no tenemos tiempo, Estamos con 10 minutitos, Raúl. Si los oyentes nos siguen en la lectura, sé que es un tema difícil, es espinoso para nosotros en particular, y viendo lo que pasaba en la antigüedad es muy similar a lo que pasa hoy en día. Es muy similar. Ahora fíjate que en el capítulo 2 de Habacuc, Dios le da, dice el título que dice la Biblia, dice Jehová responde a Habacuc, ¿no? Y habla sobre algo que va a ser, o sea, va a traer una salvación ahora y a su vez va a ser extendida en el tiempo hasta nosotros, porque había un problema. El problema era las obras, ¿viste? O sea, cómo veía el hombre a Dios. La tergiversación del carácter de Dios traía estas injusticias, esta inmoralidad y estos hechos en los cuales estaba sumido el pueblo de Israel. Eso era porque se había tergiversado el carácter de Dios. Ahora Dios dice, bueno, capítulo dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Ahora Dios le iba a dar una visión. Escríbela, dice, y declárala en tablas, para que corra y el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Upa. ¿Cómo es esto? Otra vez vamos al versículo. Al versículo clave del Evangelio. Ahora Dios le dice, escribe esta visión que yo te voy a dar. Escríbela en tablas, deja que corre hasta el tiempo del fin también. Porque si bien va a haber una solución presente, sí, pero esto también iba a haber al futuro, porque la tergiversación del Evangelio iba a seguir y iba a continuar. ¿Por qué? Porque el grave problema del hombre es cómo se justifica Dios ante el hombre. Problema que tuvo Adán cuando cayó. El problema que tuvo Job, porque él también dijo, ¿cómo me presentaré ante Dios? También Job tuvo ese problema. Por eso que él hacía muchas obras, ¿viste? Job y hacía por los hijos, por su familia, ¿viste? El problema que tenía Lutero, el problema que tenía Dani, todos tenían ese problema, porque había un problema de cómo se justificaba el hombre ante Dios. Y dice que el justo vivirá por fe. Ahora yo hice unas anotaciones. No es fe en la fe, no es fe en la doctrina, no es fe en la cruz. El justo vive por la fe en las promesas de Dios, en lo que Dios dijo. Y te dijo, claro, porque todo lo que estamos leyendo y exponiendo tiene que ver con lo que Dios dijo, la palabra, su palabra, la promesa en palabra. ¿Cómo Walter, vos tuviste ese hecho con ese hombre y ahora cómo haces para obtener el perdón? Porque vos te supiste que cometiste un pecado, aunque no lo consumaste, no llegaste a la consumación, sí, pero estuvo ahí, a un pie de salir. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. Por eso Jesús dijo, no adulterarás, pero aquel que ve y piensa
mirá qué linda mujer, ya adulteró su corazón, no hay diferencia. Por eso la importancia de la ley de Dios, ley que según el mundo religioso está abolida, pero sin eso no tenemos pecado. Vos justamente te viste pecador porque sabés que la ley dice no matarás. Nos quedan 6 minutos, pero traería el caso de David también. Él pensó en la mujer y llevó a cabo todo su pecado. Ese pecado, no hablo del pecado, hablo del pecado puntual. Y trajo infinidad de consecuencias. Y terminó diciendo el hombre: bienaventurado aquel a quien Dios cubre y no inculpa de pecado. Vos estás refiriéndote a lo que dijo David después de todo. Después de todo. Por eso tomo el ejemplo, porque Jesús se refería, vos pensaste en eso, ya está, no es un problema de hechos. Porque David lo pensó y lo consumó, y trajo infinidad de consecuencias, mostrando cómo la maldad, la esencia del ser humano y sus pecados pueden traer infinidad de problemas. Pero también está solucionado, si querés, por Dios. Tiene solución, no solución como mezcla, sino solución como término, como final al problema, en la fe. Porque no es la fe de mi fe, no es la fe de tu fe. No es que yo creo, por eso Dios obra, me ha tenido en cuenta y obra. No, esa es la tergiversación. No, es lo que Dios ha dicho y creer, aceptar lo que Él dijo y listo. Y que hay que claro, creer sería distinto, aceptar, es así. Como aquella gente en el desierto: ay, me duele porque me picó el escorpión. Vos mirá la cruz de bronce. No importa si la mirás con fe, vos mirá la cruz vos mirala. Dios dice que te salvás, listo, ya está. No hay obra humana. La obra humana es aceptar lo que Dios dijo, aceptarlo. Por eso lo que decís vos fíjate que en el caso de David obró y trajo consecuencias. Ahora, cuando David, llamado por el Espíritu Santo para que vea su pecado, porque no lo veía, eso, fíjate, él no veía que había cometido pecado, por eso que cubrió, tiró todo un manto, por eso que trajo consecuencias, porque ocultó el pecado. Pero para Dios, como lo quería y lo amaba David, como nos quiere y nos ama a nosotros, hace que salga eso afuera para que vos lo veas, para que David lo vea y pueda decir: ¿qué hice? Ahí está la libertad del hombre para decir: ¿qué hice? Tenés la oportunidad, tenés el perdón, aceptarlo. Por eso que David, en el mismo libro de Romanos, que fue las palabras que tomó Lutero: bienaventurado aquel cuyos pecados no le son, ¿cómo es que dice el pasaje? Walter, se me fue. No le son tenido en cuenta. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pero en el Salmo 51, David dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él lo iba a borrar por la misericordia de Dios, no por lo que haya hecho alguien. Eso es el Evangelio, que Dios nos ha dado el perdón, y en eso tenemos salvación. Por eso que Jesús es el Salvador. De esto, más allá de los problemas que los tenemos todos, Walter, hermano, pero Dios no nos viene a salvar de los problemitas eso, porque para Dios son problemitas. Vos fíjate las iniquidades que veía Habacuc, lo que estaba pasando, que nosotros no podemos entrar a detallar lo que hacía el pueblo de Israel, lo que hacían los sacerdotes, terrible. Las iniquidades, el juego, lo que hizo lo que siguen haciendo hoy, lo que se sigue haciendo hoy, comprando y comerciando con las necesidades espirituales tuyas y mías. Espirituales, materiales, las que sea, ¿viste? Porque hay gente que acude a Dios porque tiene problemas, sí, pero no sabe de que ese no es el problema en sí. Es lo mismo, ¿viste? Viste, yo voy por un problema ¿viste? Tengo un problema acá y doctor, a ver, miren, y resulta que cuando te hacen la ecografía,
¿sabe que usted tiene un cáncer? Pues yo creí que tenía el problema acá. No, tiene un cáncer. O sea que es más profundo eso. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos problemas de trabajo, pero hay un problema más profundo todavía. Y eso está producido por las consecuencias del pecado. Porque nosotros somos todos. Entonces es imposible poder curar eso con subsidios, con esto, con aquello. No, ¿viste? La opresión sigue. Nos queda un minuto, Walter. La idea es haberles traído alivio, más allá de la descripción de lo que somos. Hermanos, les agradecemos este momento de atención por su parte. Les dejamos en la paz del Señor. Hasta el programa que viene, hasta el sábado que viene. Gracias.